México, una nación rica en historia y cultura, ha sido el escenario de eventos trascendentales que han moldeado no solo su identidad, sino también la de toda América Latina. Desde épicas batallas hasta cambios sociales revolucionarios, este iceberg explora momentos icónicos y misteriosos en la historia del país. Sumérgete con nosotros en este recorrido y descubre eventos que quizás desconocías, desde lo más evidente hasta lo más oculto. Nivel 1. El 5 de mayo de 1862, en un escenario improbable, las tropas mexicanas comandadas por el general Ignacio Zaragoza enfrentaron a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el ejército francés, que pretendía imponer un gobierno títere en México. Este enfrentamiento ocurrió en el contexto de la intervención francesa, impulsada por Napoleón III, quien tenía planes imperialistas en América. Aunque el ejército mexicano era mucho menor en número y se encontraba menos equipado, la victoria en Puebla no solo fue una proeza militar, sino un símbolo de resistencia ante la opresión extranjera. Lo que a menudo no se menciona es que las condiciones del terreno y la valentía de las tropas indígenas jugaron un papel fundamental en este triunfo. Sin embargo, la guerra continuó y los franceses eventualmente tomaron la Ciudad de México, instaurando el Segundo Imperio Mexicano bajo Maximiliano de Habsburgo. Pero la batalla de Puebla quedó grabada en la memoria nacional y su importancia ha sido celebrada con fervor, especialmente en Estados Unidos, aunque con un enfoque cultural diferente. El movimiento independentista mexicano, liderado inicialmente por Miguel Hidalgo en 1810, fue una guerra prolongada que no solo buscaba la emancipación de la corona española, sino que también reflejaba las tensiones sociales dentro del virreinato de la Nueva España. Aunque los grandes nombres, como Hidalgo, Morelos y Guerrero, son recordados por su valentía, pocas veces se subraya la complejidad de los intereses que confluyeron en esta lucha. Por un lado, estaban los insurgentes que abogaban por la libertad, por otro, los criollos que buscaban mantener sus privilegios. A lo largo del conflicto, hubo múltiples facciones y traiciones que dilataron el proceso. Al final, fue la alianza entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, un general realista que cambió de bando, lo que finalmente logró la independencia en 1821. La posterior coronación de Iturbide como emperador dejó en evidencia que la lucha por la libertad también contenía matices de ambición personal. La independencia, por tanto, fue solo el primer paso en un largo camino de consolidación de la nación mexicana. Durante más de 3 décadas, Porfirio Díaz mantuvo un control férreo sobre México, en un periodo conocido como el Porfiriato. Este periodo es recordado tanto por su estabilidad política como por los avances en infraestructura y modernización, especialmente en la construcción de ferrocarriles y la industrialización del país. Sin embargo, este progreso económico benefició principalmente a una élite, mientras que la mayoría de la población, especialmente los campesinos, sufría bajo un sistema opresivo que los despojaba de tierras y derechos. Díaz consolidó su poder a través de una política de paz porfiriana, donde cualquier tipo de disidencia era sofocada con mano de hierro. Lo que pocos saben es que Díaz promovía la inversión extranjera a tal grado que México perdió, en muchos sentidos, el control de sus propios recursos. Bajo esta fachada de modernidad, se gestaba una profunda desigualdad que, eventualmente, estallaría en la Revolución Mexicana. Aunque Díaz fue finalmente destituido y obligado al exilio en 1911, su legado sigue siendo motivo de debate. ¿Fue un visionario modernizador o un dictador que sacrificó el bienestar de su pueblo? El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue un momento devastador para México, que marcó el fin de la guerra con Estados Unidos en 1848 y la pérdida de más de la mitad de su territorio. Este acuerdo, firmado bajo la presión de las tropas estadounidenses en la Ciudad de México, estableció nuevas fronteras que incluían la cesión de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming. Aunque el tratado prometía la protección de los derechos de los mexicanos que quedaban dentro del nuevo territorio estadounidense, en la práctica estos derechos fueron sistemáticamente ignorados o violados. Lo que resulta más intrigante es que, durante las negociaciones, algunos políticos mexicanos abogaban por una rendición total, lo que habría implicado la desaparición de México como nación independiente. En cambio, el tratado permitió al país conservar su soberanía, aunque a un precio altísimo. Las secuelas de este evento todavía resuenan en las relaciones entre ambos países y en las tensiones fronterizas actuales. La expropiación petrolera, llevada a cabo por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, fue un acto audaz que nacionalizó la industria petrolera, arrebatándola de manos extranjeras que habían explotado los recursos del país durante décadas. Este acto no solo fue un desafío a las potencias extranjeras, sino también una reafirmación de la soberanía económica de México. Sin embargo, detrás de esta decisión se encontraban complejas maniobras diplomáticas. Los países afectados, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido, respondieron con boicots y presiones económicas, lo que colocó a México en una posición delicada. A pesar de las dificultades iniciales, la nacionalización del petróleo permitió al país tener un control total sobre sus recursos naturales.
Además, la creación de Pemex se convirtió en un pilar de la economía mexicana. Aunque Cárdenas es celebrado como un héroe, el costo social y económico de este proceso fue considerable, y las tensiones con las empresas extranjeras continuaron durante años. La expropiación fue un hito, pero también el inicio de una lucha prolongada por la soberanía económica. El movimiento estudiantil de 1968, que culminó en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre, fue un momento crítico en la historia moderna de México. Los estudiantes exigían mayor democracia, libertad de expresión y la liberación de presos políticos, pero lo que comenzó como una protesta pacífica se transformó en un enfrentamiento con el gobierno autoritario del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Las demandas estudiantiles revelaban un descontento más profundo en la sociedad mexicana, que estaba cansada de la corrupción y la represión. A pesar de que la manifestación fue reprimida brutalmente por el ejército, el evento despertó una conciencia política en el país. Las secuelas de la masacre resonaron en la vida política de México durante décadas, y el silencio oficial sobre los hechos solo alimentó la desconfianza hacia el gobierno. A pesar de los intentos de las autoridades por borrar el evento de la memoria colectiva, el 2 de octubre se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia social en México. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 devastó Ciudad de México, destruyendo miles de edificaciones y dejando una estela de muerte y destrucción. Con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, el sismo no solo expuso la vulnerabilidad de la capital mexicana a los desastres naturales, sino también la ineficacia y corrupción del gobierno. La falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades llevó a que los propios ciudadanos tomaran las riendas del rescate, formando brigadas de voluntarios que se encargaron de salvar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros. Este acto de solidaridad y organización ciudadana marcó un antes y un después en la sociedad mexicana. Lo que a menudo no se menciona es que, tras el terremoto, surgieron movimientos ciudadanos que comenzaron a exigir mayor transparencia y rendición de cuentas del gobierno, sembrando las semillas de cambios políticos que sacudirían al país en los años siguientes. El terremoto no solo destruyó edificios, también cambió la relación entre el pueblo y sus gobernantes. Nivel 2. La Guerra Cristera fue una rebelión armada que estalló en respuesta a las políticas anticlericales implementadas por el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles. Estas políticas, conocidas como la Ley Calles, buscaban limitar la influencia de la Iglesia Católica en México, cerrando escuelas religiosas y expropiando bienes eclesiásticos. Lo que comenzó como una resistencia pacífica se transformó rápidamente en una guerra civil cuando grupos de campesinos, apoyados por sectores conservadores y laicos, tomaron las armas en defensa de su fe. A pesar de que el conflicto terminó con un acuerdo en 1929, las cicatrices de la guerra dejaron huellas profundas en la sociedad mexicana. Aunque oficialmente se declaró el fin de la guerra, los resentimientos y divisiones persistieron durante décadas, y los cristeros mantuvieron su lucha en la clandestinidad en algunas zonas rurales del país. Lo que pocos saben es que muchos de estos combatientes fueron inspirados por visiones místicas, lo que añade una capa de misterio a este conflicto tan cargado de fervor religioso. El periodo de la Reforma Liberal, encabezado por Benito Juárez, marcó un cambio radical en la historia de México, ya que intentó modernizar al país mediante la separación de la Iglesia y el Estado, además de la promulgación de nuevas leyes que limitaban los privilegios de la Iglesia y el ejército. La Guerra de Reforma fue, en realidad, un enfrentamiento entre dos visiones opuestas, una conservadora, que buscaba mantener el statu quo, y otra liberal, que pretendía transformar las estructuras del país. Lo que resulta fascinante es cómo Juárez, un indígena zapoteca, se convirtió en la figura central de este proceso de modernización. Sin embargo, el camino hacia la reforma no fue sencillo, ya que tras la promulgación de las leyes de reforma, el país quedó sumido en una guerra civil. Aunque Juárez emergió como el líder victorioso, la profunda división entre liberales y conservadores continuó afectando la política mexicana durante años. La reforma no solo cambió las leyes, también alteró el tejido social del país. Este tratado, poco conocido pero de gran relevancia histórica, fue un intento de los liberales mexicanos, encabezados por Benito Juárez, de obtener apoyo de Estados Unidos en su lucha contra los conservadores durante la Guerra de Reforma. El tratado, negociado en secreto, otorgaba a Estados Unidos derechos de tránsito exclusivos por el Istmo de Tehuantepec y otros puntos estratégicos de México a cambio de apoyo militar y económico. Aunque el tratado nunca fue ratificado por el Senado estadounidense, su mera existencia revela las complejidades y presiones internacionales que enfrentaba el gobierno mexicano en ese momento. El contenido del tratado fue tan controvertido que, de haberse aprobado, habría colocado a México en una posición de vulnerabilidad extrema frente a su vecino del norte. Aunque el Tratado Uncláneo-Campo no se materializó, abrió la puerta a futuros intentos de intervención estadounidense en los asuntos internos de México y dejó en evidencia lo frágil que era la independencia política en aquel entonces.
La Decena Trágica fue un golpe militar que duró 10 días en febrero de 1913, culminando con el asesinato del presidente Francisco I. Madero y el ascenso al poder de Victoriano Huerta. Este evento fue el resultado de una serie de traiciones y conspiraciones dentro del ejército, orquestadas por generales que no veían con buenos ojos las políticas democráticas de Madero, quien había derrocado al régimen de Porfirio Díaz. Lo más impactante de esta traición es que Madero había confiado su seguridad personal a Huerta, quien finalmente lo traicionó y lo mandó a asesinar. Durante esos 10 días, Ciudad de México se convirtió en un campo de batalla, y el caos político desató una serie de conflictos armados que prolongarían la Revolución Mexicana. Aunque Huerta tomó el poder, su gobierno fue efímero, ya que su brutalidad y falta de legitimidad provocaron un rechazo generalizado. Lo que a menudo se omite es la influencia de los intereses extranjeros, en particular de Estados Unidos, en este golpe, lo que añade un componente internacional a esta traición interna. Porfirio Díaz, quien gobernó México con mano de hierro durante más de 3 décadas, fue finalmente derrocado en 1911, en el inicio de la Revolución Mexicana. Su exilio en Francia marcó el fin de una era, pero su partida dejó un vacío de poder que sumió al país en una década de conflictos y luchas internas. Aunque Díaz murió en el exilio en París, su influencia en la política y sociedad mexicanas perduró mucho más allá de su muerte. Lo que muchos no saben es que, hasta sus últimos días, Díaz intentó negociar su regreso a México, pero nunca encontró las condiciones adecuadas para hacerlo. Además, su entierro en el cementerio de Montparnasse, lejos de su patria, alimenta un aire de melancolía y tragedia en la figura de este hombre que, a pesar de sus políticas autoritarias, también transformó a México en términos de modernización e infraestructura. Su deseo de volver a su tierra natal fue uno de los deseos no cumplidos del dictador. El 19 de noviembre de 1984, una serie de explosiones en una planta de almacenamiento de gas en San Juanico, Estado de México, provocó uno de los peores desastres industriales en la historia del país. Las explosiones fueron tan potentes que causaron una devastación masiva, dejando miles de muertos y heridos, y destruyendo gran parte de la localidad. Lo que hace que este evento sea aún más perturbador es que las causas exactas de la explosión nunca fueron completamente aclaradas. Aunque se atribuyó a fallos en las medidas de seguridad, muchos sobrevivientes y testigos afirmaron haber visto comportamientos sospechosos en la planta en los días previos al desastre, lo que ha alimentado teorías conspirativas sobre un posible sabotaje. Las autoridades trataron de ocultar la magnitud real de la tragedia, lo que solo aumentó el misterio en torno a este fatídico evento. San Juanico se convirtió en un símbolo de negligencia gubernamental, pero también en un caso lleno de interrogantes sin respuesta. La Guerra de Castas fue un conflicto prolongado en la península de Yucatán, donde los mayas se rebelaron contra los terratenientes yucatecos de ascendencia española que controlaban la región. Este levantamiento fue uno de los más largos y devastadores de la historia de México, y se originó como una reacción a la explotación y el maltrato que sufrían los mayas en las haciendas. Aunque el conflicto se prolongó por más de 50 años, lo que resulta particularmente sorprendente es que los mayas llegaron a establecer un estado independiente en el sur de Yucatán, conocido como Chan Santa Cruz, que resistió durante décadas las incursiones del ejército mexicano. Pese a los esfuerzos por pacificar la región, la Guerra de Castas dejó una huella indeleble en Yucatán y contribuyó a la marginación de las comunidades indígenas en México. La tenacidad y resistencia de los mayas en este conflicto desafía la narrativa tradicional de la pacificación y la integración de las comunidades indígenas en el México moderno. Nivel 3. El bombardeo de Veracruz fue un incidente que ejemplifica la complejidad de las relaciones entre México y Estados Unidos durante la Revolución Mexicana. En abril de 1914, fuerzas estadounidenses ocuparon el puerto de Veracruz bajo el pretexto de evitar la llegada de un cargamento de armas destinado a Victoriano Huerta, el dictador que había usurpado el poder tras la Decena Trágica. La ocupación duró varios meses y causó la muerte de cientos de mexicanos. Sin embargo, lo más intrigante de este evento es cómo, más allá de los motivos declarados, existían intereses económicos y políticos mucho más oscuros, relacionados con las compañías petroleras estadounidenses y británicas que operaban en la región. Aunque la intervención se presentó como una medida de contención, el trasfondo de la ocupación es aún motivo de especulación, especialmente por las tensiones no solo entre Huerta y los revolucionarios, sino también entre las potencias extranjeras interesadas en el control de los recursos naturales de México. La guerra entre México y Estados Unidos, 1846-1848, es uno de los capítulos más dolorosos en la historia de México. La invasión estadounidense resultó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, incluyendo lo que hoy son California, Arizona, Nuevo México, Texas y otros estados del suroeste de Estados Unidos. Lo que muchos no saben es que este conflicto, en realidad, fue el resultado de una larga serie de provocaciones y tensiones fronterizas, alimentadas por la doctrina del destino manifiesto, que justificaba la expansión territorial de Estados Unidos a expensas de sus vecinos.
Además, en México, las divisiones internas entre conservadores y liberales, así como la debilidad del gobierno central, contribuyeron a la derrota. Las consecuencias de la guerra fueron profundas y siguen repercutiendo en las relaciones bilaterales entre ambos países hasta el día de hoy. A pesar de la derrota, el heroísmo de personajes como los niños héroes y la defensa del castillo de Chapultepec se ha convertido en parte del imaginario colectivo de la resistencia nacional. El Plan de San Diego es uno de los episodios más intrigantes y menos conocidos de la Revolución Mexicana. Elaborado en 1915, el plan proponía una insurrección armada en el sur de Texas con el objetivo de crear una república independiente en el suroeste de Estados Unidos que incluyera a México. Los rebeldes, que incluían a mexicanos, tejanos y otras minorías, planeaban reconquistar las tierras perdidas por México tras la guerra de 1846. Aunque el plan fue frustrado, la mera existencia de este complot revela la tensión constante en la frontera entre México y Estados Unidos. Algunos historiadores han sugerido que el plan fue una estrategia de distracción por parte de Venustiano Carranza, líder revolucionario, para debilitar a sus enemigos, aunque esto nunca se ha comprobado. Lo que es indudable es que el Plan de San Diego representa uno de los intentos más audaces de revertir la historia territorial entre ambos países. El incidente de Topolobampo, un enfrentamiento naval en la costa del Pacífico durante la Revolución Mexicana, es un episodio curioso y lleno de detalles fascinantes. En 1914, dos buques de guerra revolucionarios, el Tampico y el Guerrero, se enfrentaron frente al puerto de Topolobampo, Sinaloa. Lo que hace peculiar este incidente es que fue una de las primeras batallas navales en la historia de México, pero también que los buques en cuestión eran de construcción estadounidense, lo que añadió un toque de complejidad internacional al conflicto. La batalla fue vista como una demostración de fuerza por parte de las facciones revolucionarias, pero también dejó entrever la fragilidad de las alianzas y lealtades dentro del movimiento. Aunque la Revolución Mexicana se luchó principalmente en tierra, este enfrentamiento en el mar es una muestra de lo amplio y diverso que fue el conflicto. El resultado fue indeciso, pero Topolobampo quedó marcado como un testimonio de las tensiones internas entre las fuerzas revolucionarias. El caso Paulet es uno de los misterios más controversiales de la historia reciente de México. En marzo de 2010, Paulet Guevara Fara, una niña de 4 años con discapacidad, fue reportada como desaparecida en su casa en el Estado de México. Tras 9 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en su propia cama, en una posición que aparentemente había pasado desapercibida durante la investigación. Las inconsistencias en el caso, incluyendo el manejo de la escena del crimen y las contradictorias declaraciones de los padres y las autoridades, generaron una enorme controversia. Lo que hace que este caso sea aún más desconcertante es la falta de una explicación coherente sobre cómo el cuerpo de la niña pudo haber permanecido oculto durante tantos días en un lugar que había sido registrado minuciosamente. El caso Paulet sigue siendo un enigma en la historia criminal de México y alimenta múltiples teorías sobre negligencia, encubrimiento o incluso conspiraciones de alto nivel. Durante la Revolución Mexicana, la Batalla de Celaya, ocurrida en 1915, fue una de las más sangrientas y decisivas del conflicto. El ejército constitucionalista, liderado por Álvaro Obregón, se enfrentó a las fuerzas villistas de Francisco Villa en un combate que definiría el destino de ambos líderes. Lo que pocos conocen es la brutalidad y el costo humano de esta batalla, que dejó miles de muertos en un corto periodo. La matanza de Celaya fue una demostración de la astucia militar de Obregón, quien utilizó tácticas modernas como trincheras y alambre de púas, lo que le permitió derrotar a Villa, cuyo ejército, aunque numeroso, no estaba preparado para enfrentar este tipo de guerra. La victoria de Obregón no solo significó el declive de Villa, sino también el ascenso de Obregón como líder militar, lo que eventualmente lo llevaría a la presidencia de México. La batalla de Celaya cambió el curso de la revolución, pero también dejó una herida profunda en el país, ya que las tácticas utilizadas marcaron el comienzo de un nuevo tipo de guerra en México. El asesinato de Álvaro Obregón en 1928 fue un evento que conmocionó a México. Tras haber sido presidente de 1920 a 1924, Obregón había vuelto a la política y estaba a punto de asumir nuevamente el cargo cuando fue asesinado en un restaurante en la Ciudad de México por José de León Toral, un fanático religioso que se oponía a las políticas anticlericales del gobierno. Lo que hace este asesinato particularmente intrigante es que, aunque Toral fue el autor material, siempre se ha especulado sobre la posible implicación de otros actores políticos. La muerte de Obregón marcó el fin de una era en la Revolución Mexicana y abrió la puerta a una serie de reorganizaciones políticas que culminaron en la consolidación del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Aunque Toral fue rápidamente detenido y ejecutado, las teorías sobre posibles conspiraciones detrás del asesinato persisten hasta el día de hoy, alimentadas por las tensiones políticas y religiosas de la época. Nivel 4. La muerte de Emiliano Zapata en 1919 siempre ha estado envuelta en dudas y especulaciones.
Aunque la historia oficial afirma que Zapata fue traicionado y asesinado en una emboscada en la hacienda de Chinameca, Morelos, hay quienes creen que Zapata, el legendario líder revolucionario, sobrevivió al ataque y vivió en el anonimato durante años. Testimonios contradictorios, la rápida desaparición de su cuerpo y la falta de pruebas concluyentes han alimentado teorías sobre su supuesta supervivencia. En algunas zonas rurales de México, el mito de Zapata aún perdura, con personas asegurando haberlo visto muchos años después de su supuesta muerte. Estas leyendas, aunque no confirmadas, refuerzan la imagen de Zapata como un héroe popular inmortal, que sigue vivo en el imaginario colectivo como símbolo de resistencia y justicia social. En 1933, en un pequeño sitio arqueológico cerca de Toluca, se encontró un objeto que ha desconcertado a los arqueólogos desde entonces, una cabeza de terracota que parece tener origen romano, pero que fue hallada en territorio mexicano. La cabeza, conocida como la cabeza de Tecaxicalistlahuaca, ha generado todo tipo de teorías, desde contactos transoceánicos entre civilizaciones precolombinas y europeas hasta fraudes arqueológicos. Lo más inquietante es que no existe una explicación clara de cómo una pieza de arte romana podría haber llegado a México siglos antes de la llegada de los conquistadores españoles. Este hallazgo ha planteado más preguntas que respuestas, dejando abierta la posibilidad de que las conexiones entre el viejo y el nuevo mundo sean mucho más antiguas de lo que la historia tradicional sugiere. Los atlantes de Tula, gigantescas estatuas de piedra que se alzan en el sitio arqueológico de Tula, en el estado de Hidalgo, son uno de los enigmas más fascinantes de la antigua civilización tolteca. Con 4,5 metros de altura, estas figuras imponentes han sido objeto de especulaciones sobre su propósito y significado. Aunque se cree que los atlantes representaban guerreros toltecas, su apariencia y la tecnología detrás de su construcción han llevado a algunos investigadores a teorizar sobre influencias extranjeras o incluso sobre la intervención de civilizaciones perdidas. Lo que añade más misterio es la falta de información clara sobre los toltecas mismos, cuya historia se entrelaza con leyendas y mitos, lo que convierte a los atlantes de Tula en símbolos de una cultura que, aunque poderosa, sigue siendo un enigma en muchos aspectos. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en marzo de 1994 sacudió a México. Oficialmente, Colosio fue asesinado por un hombre solitario llamado Mario Aburto durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana. Sin embargo, las teorías de conspiración han florecido alrededor de este caso durante años. Las inconsistencias en la investigación, las contradicciones en las declaraciones de testigos y el manejo político del caso han llevado a muchos a creer que Aburto no actuó solo o que incluso fue un chivo expiatorio. Colosio había hecho un discurso días antes de su muerte en el que parecía distanciarse del poder establecido dentro del PRI, lo que ha alimentado las especulaciones de que su asesinato fue el resultado de una lucha interna de poder. Hasta el día de hoy, el caso Colosio sigue siendo una herida abierta en la política mexicana y un recordatorio de los oscuros entramados que pueden rodear a los procesos electorales en el país. En noviembre de 2004, México vivió uno de los episodios políticos más intrigantes de su historia reciente, el Carmonazo. Este término hace referencia a un intento de golpe de Estado encabezado por Carlos Carmona, quien, apoyado por altos funcionarios militares y políticos, intentó derrocar al entonces presidente Vicente Fox. Aunque el complot fue rápidamente desmantelado, lo que resulta misterioso es el escaso conocimiento que se tiene sobre los verdaderos motivos detrás del intento de golpe. Algunas versiones señalan que había un descontento creciente en ciertos sectores del ejército y la política mexicana, mientras que otras sugieren que se trataba de un plan elaborado para desestabilizar el gobierno con apoyo externo. A pesar de la falta de información oficial y de que el suceso fue minimizado por las autoridades, el Carmonazo permanece en la memoria como un evento inquietante y mal documentado en la política mexicana. En 1994, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana desapareció en circunstancias extrañas mientras realizaba una misión de reconocimiento en el norte del país. El vuelo 3704 despegó de la base aérea de Santa Lucía, pero nunca llegó a su destino, y los restos de la aeronave jamás fueron encontrados. A pesar de las exhaustivas búsquedas y de los esfuerzos del gobierno por esclarecer el incidente, las causas de la desaparición siguen siendo un enigma. Lo más desconcertante es que en los días posteriores, varios testigos en la región afirmaron haber visto luces inusuales en el cielo la noche en que el avión desapareció, lo que alimentó las teorías sobre posibles encuentros con fenómenos inexplicables o incluso intervenciones extranjeras. La desaparición del vuelo 3704 sigue siendo uno de los misterios más profundos de la aviación militar en México. En 1977, una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados en el estado de Puebla dejó a muchos mexicanos perplejos. Aunque los ovnis han sido reportados en varias partes del mundo, el incidente de Puebla se destacó por la cantidad de testigos, incluidos pilotos comerciales, controladores aéreos y ciudadanos comunes que afirmaron haber visto luces y objetos extraños en el cielo.
A pesar de los intentos de las autoridades por explicar el fenómeno como meteoritos o globos meteorológicos, muchos de los que estuvieron presentes insistieron en que lo que vieron no tenía una explicación convencional. El evento fue documentado en medios de comunicación de la época y ha sido objeto de estudios y teorías que van desde visitas extraterrestres hasta experimentos secretos del gobierno. Aunque nunca se llegó a una conclusión definitiva, el OVNI de Puebla sigue siendo uno de los casos más intrigantes y debatidos en la historia de los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados en México. La historia de México está llena de eventos que han dado forma a su identidad nacional, desde sus momentos más brillantes hasta sus capítulos más oscuros. Este iceberg nos ha permitido explorar desde los eventos más conocidos hasta los más misteriosos. Queda claro que, para comprender plenamente a México, es necesario sumergirse en estos acontecimientos. Si te ha intrigado este viaje por la historia, sigue explorando, ya que aún hay mucho por descubrir. Gracias por ver el video. No olvides darle like, suscribirte y quedarte para el próximo contenido.